Bienvenido a este espacio de conversación por las plataformas de nortevisión.cl. Le saluda el periodista Guillermo Alday y en esta oportunidad tenemos como invitado al arquitecto Tomás Domínguez, a quien saludamos en esta ocasión. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación. Encantado de aquí de conversar de temas de cementerios. Exactamente, es el tema que vamos a conversar con el arquitecto Tomás Domínguez. Él es cierto profesional y hizo un estudio acerca del nivel de saturación que tienen estos recintos, ¿cierto?, a lo largo del país, especialmente concentrándose en la zona norte del país. Empezamos las consultas, Tomás, preguntándote el por qué se realizó este estudio que se concentra en los cementerios del norte del país. Esto partió por una necesidad que la gatilló la pandemia y la realidad de que existía, digamos, una posibilidad de sobrecarga del sistema de cementerios y yo, conocedor del tema, sabía desde el 2010, 2011 más o menos, que están muy copados de capacidad los cementerios municipales y en paralelo tenía la información que desde el Ministerio de Salud, que son los responsables del tema de los cementerios, ellos no tenían ni siquiera información. Entonces partió como una necesidad gatillada por la pandemia de averiguar cómo estamos ahí y ver caso a caso las ciudades más importantes y más pobladas, cómo están preparadas para una pandemia. Entonces fue un poco un trabajo de levantar información, identificar cuáles son los cementerios y después medirlos y ver su nivel de ocupación y si es que tienen espacio para cuánto tiempo, calcular para cuánto tiempo más les durará y cosas por el estilo, así como temas de urbanismo. ¿Por cuánto tiempo se prolongó este estudio, Tomás? Esto partió inicialmente abril, mayo, y ya a partir de junio dejó de ser un estudio, digamos que de averiguar información. Yo ya conocía la información, entonces lo que empecé a hacer fue a activarla y entregársela primero que nada a las secretarías de planificación de los municipios. Empecé a llamarlos a cada uno para conocer si es que ellos estaban al tanto de la situación en que se encontraban los cementerios de su ciudad, primera cosa, y en segundo lugar, para orientarlos de las distintas maneras en que se pueden hacer las mejoras o ampliaciones o a cómo hacer un cementerio nuevo en caso que lo necesiten. Entonces eso primero con las secretarías de planificación y también algunas direcciones de obra, un estudio que abarcó 100 ciudades y después terminado ese proceso de consulta y respuesta con la Secretaría de Planificación, ya pude también entender qué nivel de planificación han realizado los municipios para prever, digamos, cómo, si es que tienen que ampliarse o si es que definitivamente un centro urbano necesita un cementerio nuevo, qué han hecho, si tienen terreno, de qué tamaño lo quieren, para cuánto tiempo, qué tipo de arquitectura, etcétera. Entonces todo eso lo hablé con los municipios y después finalmente en agosto le entregué esta información a la respectiva alcaldía y luego de eso no tuve prácticamente fue bastante incómodo toda la situación. Las alcaldías no quieren saber mucho de este tema y después lo proseguí haciendo, llevando, digamos, ya que la información no fue bien recibida por los municipios, traspasársela a la sociedad vía medios de comunicación o eh, también conversando con el Ministerio de Salud a ver qué solución dan ellos a este asunto, ahora precisamente por la pandemia que ha estado el sistema sobreexigido. Tomás, en términos generales, ¿cuál es el nivel de ocupación o saturación que tienen los recintos, los cementerios del norte del país?
Mira, a nivel nacional, los cementerios, digamos que hay dos tipos de cementerios, los públicos y los privados. Los públicos son los que hoy día, los que originalmente son los cementerios generales, después fueron los cementerios laicos y actualmente se les dice municipales. Eso por un lado, por el otro lado están los privados, que son los de inmobiliaria, estos de pasto, o los de la Iglesia Católica. Esos son los privados. Entonces este estudio solamente abarca los cementerios municipales y los privados los ve como un tema de consulta, porque obviamente influye en la capacidad de una ciudad. A nivel nacional, la ocupación, digamos que de los 100 cementerios, casi la mitad están saturados. ¿Qué significa que están saturados? Que ya vendió todo el espacio que tenía para venderse y que para hacer una sepultación, digamos, para meter un muerto más, hay que sacar a otro. Entonces hay que desenterrar a alguien para poder meter a alguien. Entonces, ese es una condición en que está al límite de funcionamiento y, bueno, lo primero que uno le dice a la administración es, bueno, ¿por qué en vez de estar haciendo este procedimiento, por qué no hacen una ampliación, por qué no construyen nichos nuevos? Entonces, ese es más o menos el panorama nacional. Respecto al norte, resulta que es una situación bien particular geográfica, porque en general el norte de las ciudades son muy importantes, no hay una vida rural como hay en el sur. Entonces, son las grandes ciudades, los grandes centros poblados, ahí se concentra la población. Entonces, resulta que no hay, digamos, no hay poblados pequeños con cementerios pequeños. Y de los casos que podemos revisar, o por lo menos todas las ciudades de más de 15.000 habitantes, desde Illapel al norte, todos los cementerios están saturados, excepto el de San Miguel de Azapa, que está al 94%, 96%, una cosa así. Pero eso significa Pero muy cerca de este nivel que, de saturación. sí, muy cerca de saturar, y en general es un problema que se presenta en el norte mucho más intenso que en el sur, por ejemplo. Entonces, sí, una especial preocupación por el norte también. Yo, por ejemplo, he recibido información desde el Ministerio de Salud que me dice qué obras se han realizado, y solamente ellos me han entregado información que durante el año 2020 las obras urbanísticas que se han realizado en el norte solamente fueron un pabellón de 140 nichos en Antofagasta o 110 nichos en Antofagasta y 240 en Tocopilla. Entonces eso es todo lo que el sistema público ha ampliado capacidad durante la pandemia. Entonces esa es más o menos la situación, y bueno, y por eso agradezco que estén interesados en conocer de esta problemática. Ahora, tú lo mencionaste recién que esta información tú la traspasaste a los municipios. Eh, ¿Qué Correcto. se puede decir en términos generales si hay preocupación o no al interior de los municipios por saturación, por este nivel de saturación que tú percibes o detectaste en los centrales? Mira, después de haber hablado con 100 municipios, te podría decir que hay una constante. Eh, Ninguno o muy pocos, te diría 5 de 100, han mostrado iniciativas concretas de mejora, pero digamos de un año plazo, corto plazo. La gran mayoría de las alcaldías dice: muchas gracias por la información, estamos haciendo exactamente lo que usted nos está recomendando que hiciéramos, está todo controlado, aquí no hay ningún problema, hemos hecho nuestro trabajo perfectamente, muchas gracias, no queremos saber más del tema. Entonces yo noto que así como, digamos, llegamos a la situación actual de saturación, tampoco hay desde los municipios una iniciativa para revertir, sino que más bien se presenta como un tema muy incómodo, sobre todo en época de elecciones.
Entonces, la recepción desde la municipio ha sido malo. Yo le he hecho bastante cooperación de decirle, por ejemplo, cuál es la planificación estratégica que le conviene a su ciudad por la cantidad de espacio que tiene, por las distintas oportunidades que se le presentan, y en general me dicen, sí, estamos exactamente lo que usted nos dijo, muchas gracias. Pero no se ve en acciones concretas. Y es muy difícil, este es un tema que planificar un cementerio para una ciudad es un tema que demora entre 3 y 5 años en ponerlo en marcha, y los periodos electorales de las alcaldías son de 4 años, entonces es muy difícil que sea un tema que realmente un alcalde, un municipio, digamos, una alcaldía de 4 años aborde con decisión, porque están los plazos electorales. Ahora, durante la pandemia, sabemos que tenemos elecciones en abril, entonces están todas las alcaldías en una situación en que no se sabe si es que van a ir o no, por qué van a ponerse a planificar un proyecto que se va a demorar 5 años y un cementerio que puede durar. La idea de fundar un cementerio es que dure por lo menos unas 4 generaciones, o sea, unos 100 años por lo menos de funcionamiento. Entonces, eso está como sobre los horizontes temporales que puede resolver o que se interesa en resolver una alcaldía. La fórmula de los cementerios que están bien, y aquí hay un caso en el norte que es bien interesante, que es Alto Hospicio, que no tenían cementerio simplemente porque es una comuna nueva, sabemos que a 20 años así, de pujanza, eh, y ellos lo que hicieron fue la fórmula de que el municipio planifica, dibuja, compra el terreno y planifica futuros el cementerio, y después le pide fondos al gobierno regional. Entonces, en general, del, de todas las comunas que resultaron bien evaluadas en Chile han aplicado ese método, que es, digamos, el municipio planifica y sabe lo que quiere, digamos, y el financiamiento es imposible o muy difícil que un proyecto de este tipo se financie por el municipio directamente, entonces son fondos del gobierno regional. En paralelo, en Santiago, no existe casi ningún interés por este tema, digamos, en Santiago mismo. El Cementerio General de Santiago está saturado hace 40 años, y hoy día yo, por conversaciones con el Ministro de Salud, me queda claro que no existe una intención del Ministerio de Salud de arreglar o mejorar. Entonces yo le diría a regiones que tienen que hacerlo, que la iniciativa no va a venir de Santiago, que tienen que hacerlo ellos mismos, digamos. Están solos en esto y tienen que organizarse como comunidad. No solo es un tema de la alcaldía, sino que es un tema de la sociedad, digamos. Es un tema elemental tener un cementerio en una ciudad, es como de los primeros equipamientos que se necesitan. Entonces, es muy difícil esto la solución precisamente por los periodos alcaldicios, y yo, bueno, obviamente que no es que haga un llamado a los alcaldes, sino que yo les ofrezco la cooperación de decirles qué es lo que necesitan y cómo resolverlo. Yo ya les entregué esas soluciones, digamos. Yo sé que no ha habido interés, y ahora le toca a la opinión pública y a la ciudadanía exigirle a los municipios que solucionen este problema, o que empiecen a hacerlo con o sin plata. Ahora, Tomás, poniendo el foco en la región de Coquimbo, el estudio se concentra, ¿cierto?, en las principales ciudades de esta región: Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel. ¿Cuál es la situación que se presenta en especial en la comuna de La Serena? A ver, La Serena tiene dos cementerios importantes, como todos sabrán, que las compañías y la Antena. La Antena es el cementerio histórico, el cementerio, digamos, es de 1842. Digamos que está como la historia formal, están los grandes mausoleos, está, por supuesto, que la tumba de González Videla,
y es, digamos que la estructura urbana donde se ha depositado la memoria colectiva de la ciudad los últimos 170 años. Entonces, un cementerio importante y valioso, está completamente saturado, rodeado de tejido urbano. Hacer una ampliación es muy difícil porque habría que incorporar una calle y comprar 25 casas, entonces es muy difícil, pero si es que se ampliara, le daría espacio para poder seguir funcionando por algún tiempo más, o por ejemplo, generar tipologías de sepultación como temporales, cosa que se pueda mantener funcionando y no caigan en el abandono. Ese es como el tema de la antena. Yo lo veo saturado hace más de 25 años y tiene todas las condiciones para que se proteja como monumento nacional. Es una deuda pendiente. Las compañías también está saturado hace más de 25 años, es un poco más nuevo, pero es antiguo, de 1901. Si bien mide aproximadamente 2 hectáreas, puede estar rodeado de terrenos eriazos y podría ampliarse. Yo le pregunté a la municipalidad, no sé de qué son esos terrenos, pero da la impresión de que son de bienes nacionales, y podría hacerse una ampliación de hasta 4 veces su superficie, sumando hasta 10 hectáreas, y eso es una buena solución. Un cementerio que daría con eso por lo menos unos 60 años de holgura para La Serena, y es un proyecto, digamos, que es fácil de hacer. Yo espero que el municipio, la Secretaría de Planificación se haya puesto las pilas y hay que adquirir esos terrenos adyacentes y pedir los recursos al gobierno regional para implementar la obra, hacer un nuevo perímetro, las calles y todo el desarrollo urbanístico. En cuanto a La Serena, yo creo que ustedes tienen que... Coquimbo. Coquimbo el cementerio es pequeño, de 1.6 hectáreas, y fundado el mismo año que el de La Serena, 1842, está saturado hace no tanto tiempo, hace 13, 15 años más o menos. Y la dificultad que está rodeado de tejidos urbanos, sabrán que está al lado, pegado del cementerio católico de Coquimbo, y me dicen desde la Secretaría de Planificación que existe una prohibición de normativa de uso. Entonces, por varias razones, Coquimbo necesita un cementerio nuevo, un cementerio general número 2, y que tiene que fundarse desde cero. Existen, yo sé que he leído en la prensa distintos anuncios del 2015, 2017, de un terreno en el sector de Pan de Azúcar, etcétera, etcétera, pero a la fecha no hay nada concreto. Uno, si le va a preguntar a la alcaldía, por supuesto que va a decir que existe un terreno, que está todo funcionando, es todo ok, pero yo no he visto ningún papel, ninguna licitación, nada parecido. Entonces, yo veo que no hay nada desde el punto de vista de planificación en Coquimbo. Entonces, es un tema importante y preocupante. Entre paréntesis, Coquimbo tiene un crematorio, entonces eso también descongestiona un poco el sistema, pero sabemos que los cementerios públicos son la mayoría usados por clase media y por pobres, y los servicios de cremación son especialmente caros. Entonces no sé si es tan beneficioso, pero Coquimbo tiene esta ventaja, o sea, este equipamiento. ¿Podemos seguir viendo Ovalle y Apel? Sigamos, por favor, viendo la ciudad, qué pasa en la ciudad de Ovalle, capital de Limarí, y Illapel, capital de la provincia del Choapa. Mira, Ovalle es un cementerio bastante, como 3 o 4 veces más grande que el de Coquimbo, de 3 hectáreas. Está fundado el año 1880, un poco más nuevo, digamos, pero tiene 150 años de antigüedad, con interés cultural, de todas maneras.
está saturado hace más de 25 años. También aquí son 25 años que el municipio ha mantenido este funcionamiento sin importarle, sin pensar en una ampliación, como está, en un caso que está rodeado de tejido urbano, se puede ampliar hacia algunos inmuebles vecinos, digamos que habría que comprar casa, creo que hay un colegio, entonces para que el cementerio pueda crecer, siga funcionando y ofreciendo servicios durante 20 o 30, 40 años más, tendría que comprar casa o terreno urbano que es caro. Entonces está la opción, obviamente, de crear un nuevo cementerio desde cero y darle, digamos, buscarle un lugar y pensar realmente en un tamaño para 100 años. Yo escuché de una iniciativa de 10 hectáreas en el camino a Socos. Se le pregunté a la SECPLAN, pero no me contestaron nada sobre ese tema. Entonces, de nuevo, hay anuncios, pero obras y soluciones ninguna. Y finalmente Illapel tiene un cementerio de 2,2 hectáreas, también de nuevo saturado hace más de 25 años, se hace, digamos que una generación completa. Eso significa que si ya lleva mucho tiempo saturado, está teniendo síntomas de abandono, que puede ser, digamos, sepultura que nadie las visita, principios de saqueo, va poca gente, entonces son a veces la misma gente que anda por ahí, es que se pone, digamos que se toma libertades, tiene muchos problemas también estar las tumbas que la gente no visita, a veces las mismas administraciones pueden decir, sabe que esto podemos recuperarlo y eso es totalmente ilegal. Yo sé el caso de Antofagasta donde se ha hecho y que está muy malo. Desde Illapel yo no tuve respuestas desde la SECPLAN y de nuevo Illapel necesita otra ciudad más que necesita un cementerio general número 2. Entonces más o menos para la región de Coquimbo está bastante mal en relación a otras regiones. Todos los cementerios saturados hace mucho tiempo. Hay anuncios de nuevos cementerios que están en el aire hace varios años, entonces no se voluntad desde el poder político de solucionar este tema y esto es un problema social que le afecta mucho a las personas, digamos, que a la sociedad. Si que una ciudad no tiene un equipamiento como un cementerio público, se presentan muchos problemas y se ha visto ahora aquí durante la pandemia que se ha estado haciendo sepultaciones al doble de la velocidad de un año normal y eso significa que hay que estar haciendo exhumaciones al doble de velocidad. ¿Y quién está vigilando eso? Entonces esa es más o menos la problemática que se ve. Ahora, Tomás, que has estudiado el tema y realizaste este estudio en tu cementerio de esta región de Bimbo y de otras regiones del país, unas características especiales que dé el terreno donde sale un nuevo cementerio. ¿Terreno qué? No escuché la última parte. ¿Debe tener alguna característica especial el terreno se levante un nuevo cementerio? Ah, sí, eso es bien complejo más que complicado, porque en las ciudades cada terreno tiene sus características incomparables con cualquiera, digamos que todos los terrenos son distintos. Entonces, el terreno tiene que tener conectividad pensando en que tiene que recibir funerales y visitas de día a día, digamos, de fin de semana o de gente que va a dejar flores. O sea, tiene que estar asequible por transporte público con facilidad
un nuevo cementerio posiblemente le genere rechazo a algún tipo de vecino, entonces también hay que ver ese tema con la comunidad donde se instala un cementerio, cómo tiene que hacerse para que sea de una manera armónica, tiene que tener unas cualidades de suelo especiales, que en el no tienen este problema, pero en el sur sabemos de que se inundan muchos cementerios, se inunda, se junta agua, los vacíos que están bajo tierra se juntan agua, entonces eso también hay que considerarlo. En el norte es importante la dureza, porque a veces hay terrenos que son rocosos o semirrocosos, entonces no sirven. Yo sé de una ciudad que tiene destinado un terreno que es rocoso. Entonces, totalmente absurdo. Dijeron, ¿qué hacemos con este terreno que no sirve para nada? Ah, para cementerio. Digamos, es un poco la mentalidad que se aplicó y tiene un terreno rocoso que no lo pueden habilitar. Tiene que estar, para hacer un cementerio, tiene que estar permitido el uso por el plano regulador municipal o el sistema de reglas de planificación territorial que se apliquen en el sector. Y preferentemente tener acceso a agua, y así una infinidad de variables. Eso para hacer un cementerio desde cero. Eh, Yo digo también que importa, por ejemplo, que el terreno sea el precio en relación al tamaño. Eh, Importa, por ejemplo, yo hay un par de comunas donde he estado hablando con empresas inmobiliarias que tienen terrenos en la periferia, pero que no los han podido construir por dificultades normativas, pero que podrían donarlos a la ciudad para hacer cementerios. Entonces existen esas opciones también. Y por último existe un problema de gestión asociado a las municipalidades chilenas, que este tipo de proyectos muchas veces se presentan como oportunidades de negocio para hacer corrupción. Entonces existe todo el tema de los testaferros, los amigos de la alcaldicia, y digamos que aparecen terrenos que son malos, que los compran caros y que ahí quedan botados. Eso también es, es posible que pase, porque lo he visto y esas cosas pasan en Chile, más común que a que los proyectos se hagan de manera regular como deberían hacerse. Entonces, es toda una complejidad tanto normativa, arquitectónica, urbanística y también política, que quizás el mayor desafío es precisamente la dificultad del poder político de generar soluciones. Entonces, es un desafío grande y en el norte se ha visto pocas soluciones en general, y sobre todo en la región de Coquimbo. Bueno, Tomás, agradecemos, ¿cierto?, la entrega de esta importante información acerca del colapso de los cementerios en la zona norte del país y especialmente acá en la región de Coquimbo. Tomás Domínguez, ¿cierto? Él hizo un estudio, él es arquitecto, acerca del nivel de colapso en los cementerios de nuestra zona. Agradecemos esta conversación con nortevisión.cl, Tomás. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo, y gracias también a Nortevisión por preocuparse de estas problemáticas. Adiós.